Bienvenidos a Adaptatech LinkedIn Live, un espacio donde compartiremos conocimiento de la transformación digital y de las nuevas tecnologías para que como comunidad de LinkedIn podamos adaptarnos y proponer soluciones innovadoras a problemas complejos. Los invito a todos a conectarse. Mi nombre es Aurelia Castromonte. Estoy a cargo de este espacio y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Se llama Mindset Digital. ¿Cómo desarrollar la innovación en las empresas? El día de hoy tenemos un invitado de honor. Él se llama Iván Fuscamaita y él es director de transformación digital y de innovación de la empresa Ambidextro. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en las empresas en distintas industrias y como embajador de la transformación digital desarrolla diferentes soluciones tanto en Perú como en Latinoamérica, tanto como en México, Colombia, Ecuador y entre otros países más. Y el día de hoy nos está acompañando y nos va a compartir sobre el tema de mindset digital. ¿Qué es lo que debemos tener en consideración para transformar las organizaciones en este año 2023? ¿Cuál será el marco de trabajo de la innovación? ¿Qué significa crear experimentos? ¿Realmente fracasar en las empresas es algo que debemos tenerle miedo o más bien tenemos que aprender a crear experimentos para proponer soluciones innovadoras? Le damos la bienvenida a Iván en este momento y también a toda nuestra comunidad de LinkedIn. Hola, Aure, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, ¿cómo te encuentras? Qué bueno verte después de 2 años aproximadamente. Oye, la última vez que conversamos, de verdad, ¿no? Fue como que al inicio de pandemia, que tuvimos también un espacio de reflexión, de compartir, y de verdad que más que feliz de que me hayas invitado. Saludos a toda tu audiencia. Vamos a compartir cosas bien bonitas. Sí, muchas gracias por conectarte y realmente estamos agradecidos contigo por tu tiempo y sobre todo por ese compartir sobre la transformación digital y la pasión que tenemos de innovar en los negocios, ¿no? Eso es lo más interesante, cómo podemos plantear Lo más soluciones lindo. creativas. Exacto. Eso. Así que damos la bienvenida a toda la comunidad que se está conectando. Los invitamos a estar atentos durante este tiempo y hagan sus preguntas en este momento a nuestro expositor. Pueden preguntar sobre la innovación, sobre la experimentación, sobre el intraemprendimiento, ¿no? Que es muy interesante. Y cómo crear soluciones en los problemas complejos ahora en las empresas. Ya con nuestra experiencia ambidextro, ¿no? Acompañando a diferentes organizaciones en que generen, como llamamos nosotros, ese músculo, ¿no? Ese músculo de experimentación para innovar, ¿no? Innovar para nosotros es, pues, ese proceso inteligente donde a partir de detectar una necesidad, la abordamos con algún tipo de solución, arreglando, mejorando algo que ya existe o creando algo desde cero, ¿no? Y esto puede ser digital, no digital, puede ser en temas de cultura, estrategia, lo que fuera, ¿no? Pero lo que sucede es que la innovación sí necesita un proceso muy fuerte de experimentación, porque la innovación se mueve en un escenario de complejidad y de incertidumbre, ¿no? Diferente, pues, que el mundo del proyecto, digamos, y no porque los proyectos estén mal, las compañías necesitamos proyectos, pero el proyecto se mueve en un escenario donde ya conoces el problema, ya conoces la solución, y el éxito está en implementar ese plan, ¿no? Que se prometió desde el inicio, pero todo estructurado. En cambio, la innovación no. La innovación nos enfrentamos a retos de negocio, a desafíos de negocio que abrazan la incertidumbre. Por lo tanto, hay que probar, hay que experimentar. Y ese proceso sí es diferente a un proceso más predictivo, sino más bien adaptativo, ¿no? Te voy a contar desde nuestra experiencia, ¿no? Acompañando sobre todo a grandes empresas y corporativos, ¿no? Y ha sido un poquito el caballito de batalla nuestro en estos últimos casi 2 años y medio que empezó la expansión y el escalamiento de nuestro negocio a nivel Latinoamérica, ¿no? Es como te decía, aprender a separar el mundo del proyecto del mundo del experimento, ¿no? Nuevamente, los dos son útiles, pero la innovación se mueve por el mundo del experimento. Y para poder experimentar hay muchísimos frameworks, métodos, herramientas, ¿no? Pero algo que también hemos aprendido es, en vez de obsesionarnos con métodos o marcos de trabajo, primero es entender el proceso de experimentación, ¿no? Donde lo primero que necesitamos es una lista, ¿no? Un backlog de esos retos de negocio que abrazan la incertidumbre.
que estén, por supuesto, alineados a las necesidades de nuestro mercado y alineados a la estrategia de la compañía, porque sin estrategia de innovación realmente es poco lo que se puede hacer. Teniendo todo ese backlog de retos que abrazan la incertidumbre, empieza el proceso, ¿no? Y el proceso normalmente tiene tres momentos, ¿no? Un primer momento para que a partir de ese reto de negocio que abraza la incertidumbre, junto con el doliente, ¿no? El usuario, el cliente, entendamos ese problema principal a resolver, le planteemos algún tipo de conceptito de solución a nivel prototipo rápido y barato, testearlo y luego vamos al segundo momento, ¿no? Que es convertir ese prototipo en algo ya funcional a nivel mínimo viable, en iteraciones, en espacios cortos de tiempo y validar su funcionalidad de cara al cliente y si ya podemos redituar para la compañía. Eso es súper importante. Innovación, si no está ligada a resultados, no tiene mucho sentido, ¿no? Y ojo, resultados de éxito y de aprendizaje, porque en innovación vamos a meter la pata, vamos a fallar y hay que aprender también de eso, ¿no? Y cuando ya hemos logrado el encaje entre ese productito mínimo viable con lo que quiere el mercado, ya le damos escalamiento, porque también no nos vamos a pasar toda la vida experimentando, digamos, ¿no? A nivel conceptual. Entonces, eso de ahí, que le estoy contando a muy alto nivel, es lo más importante para entender cómo podemos generar ese músculo de innovación en las compañías. Detrás del proceso vienen todos tus design thinking, tu lean startup, tu scrum, tu growth, lo que quieras. Hemos empezado al revés. Hemos empezado obsesionándonos con los métodos y herramientas sin entender primero el proceso, porque cuando no entendemos el proceso a veces no sabemos qué método o marco aplicar en cada momento de la experimentación. Y todo eso nosotros le llamamos el corporate startup, ¿no? Que también tiene un modelo muy interesante, llamado de esa manera, ¿no? Lo que te permite es, a partir de una estrategia, a partir de una práctica y a partir de una gestión de la innovación y con indicadores, realmente generar impacto, ¿no? No hay receta, no hay receta. Cada compañía va a encontrar también su camino, ¿no? Pero ese proceso de experimentación para innovar sí consideramos algo muy, muy poderoso ahora. Realmente es algo que nos sorprende, ¿no? Porque no existe recetas y dependiendo de cada organización y la estrategia que tenga en ese momento específico, entonces uno tiene que crear un diagnóstico, ¿no? Actual de la empresa para comprender cuál es su situación de hoy y del futuro. Porque Sí, nosotros eso innovamos, es muy importante. exacto, innovamos para el futuro, o sea, para poder crear la ventaja competitiva del futuro. Y ese proceso de innovación, de, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Del Lean Corporate Startup, ese proceso que nos da como una base para poder aplicar la innovación, pero no es lo mismo que un sector de salud que un sector de manufactura, ¿no? Entonces tenemos que aprender a Exacto, adaptarlo y ser como una especie de camaleones, ¿no? Ser como profesionales exacto, camaleones, exacto. prácticamente. Mira, Aure, qué importante lo que dices. Es más, además del tema de que cada sector tiene pues su particularidad, hay otro tema importante que es el estadio de madurez, ¿no? Hay compañías que ya están en este viaje con más anticipación, con más lecciones aprendidas, con más aprendizajes de una que recién inicia, ¿no? Pero acá también hay un tema de paradigma. Algunas compañías nos dicen, oye, Ambidextro, recién me estoy iniciando, estoy llegando tarde a la fiesta, y la respuesta es, depende, ¿no? Lo bueno es que ya hay mucho aprendizaje, ¿no? Así sea en Exacto. otros sectores, ya hay mucho aprendizaje, mucha validación de métodos, herramientas, frameworks, cosas que si realmente quieres tomarte en serio el proceso, lo puedes hacer, ¿no? Y ese tomarse en serio de verdad, pues tiene muchas aristas, ¿no? Desde que nuestra alta dirección compre el pleito y que quiera apostar, quiera ser el mejor promotor de todo este viaje de cambio, ¿no? De hacer ciertas inversiones también importantes de entrenamiento, cambios culturales y varias cosas, ¿no? De habilitar con tecnología muchos también de los procesos, ¿no? Ahora que es tan importante eso, la data, cuántos frentes que abordar para poder tener ese músculo que nos permite innovar y transformar al final nuestras organizaciones, ¿no? Ujú. Y un punto importante también es que a la vez que vamos realizando el proceso de innovación, también que la empresa siga funcionando, ¿no? Que, o sea, que a la par Claro. su parte operativa se mantenga y nosotros poder innovar, ¿no? Y creo que eso es un reto, porque no todas las empresas logran tener esas dos rutas de conversión, digamos así, ¿no?
O sea, poder Sí, seguir innovando y seguir operando y también teniendo la ventaja competitiva, ¿no? Frente al mercado. es muy importante y es algo que estamos trabajando mucho con varias compañías, ¿no? Eh, la innovación pues, puede también interpretarse para arreglar pues, el core de negocio actual, el modelo de negocio actual, pero como tú bien dices, también nos debe permitir diseñar modelos de negocio diferentes, ¿no? Más disruptivos, más transformacionales, porque lo que tenemos ahorita se va a acabar, ¿no? Se va a acabar porque ¿Cierto? cliente cambia de necesidades, el mercado cambia comportamientos, las tecnologías evolucionan. Entonces, si solo estamos innovando en lo que ahorita nos da de comer y no estamos pensando en esos escenarios futuros más disruptivos también, no va a ser sostenible, ¿no? Hay que hacer ese equilibrio, como tú bien dices, ¿no? Básicamente, quien marca la pauta es hacer mucha prospectiva, ¿no? Del sector y de los cambios del comportamiento de tu cliente o mercado. Eso marca la pauta, ¿no? Es entender, es estar siempre cerca del mercado, estar relevando constantemente esos insights, aprovechar mucho la data, ¿no? De los puntos de contacto que tenemos cuando entregamos algún servicio, producto, lo que sea, para poder pues ahí procesar y hacer esa prospectiva, ¿no? Mirar tendencias también es muy importante porque todo está cambiando y va a seguir cambiando mucho más rápido, ¿no? Y esa tendencia de empezar ya a probar modelos de negocios diferentes, como te decía, ya es algo que las compañías, más allá de un concepto teórico, ya lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, hace 10 días estuvimos trabajando en Colombia, que tenemos ahí también operación, y estuvimos un día completo, pero de puro diseño estratégico disruptivo, con el C-Level de una organización de salud allá muy importante. Y el ejercicio que hicimos en ese día de puro trabajo de diseño fue diseñar un ecosistema digital totalmente diferente a lo que tienen ahorita como organización de salud. Entonces, ya tenemos que ir preparándonos y experimentando esos modelos diferentes porque lo que tenemos actual se acaba. Tarde o temprano se acaba, más temprano que tarde. Qué interesante, ¿no? Cómo las empresas tienen que estar alertas ante su modelo de negocios y Sí, evaluarlos constantemente. O sea, qué tanto aportan valor al cliente y esa rentabilidad, ¿no? De sus operaciones, todas sus ujú, estrategias digitales de marketing, tal también lo que cual. está relacionado a las finanzas. Entonces, cómo genera mayor valor al cliente y a la par ir adaptándose a los cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Hace poco ChatGPT ya nos redacta textos, nos ayuda a crear, Pura por es. ejemplo, un blog. Una Entonces, locura. entonces cómo las empresas tienen que adoptar el ChatGPT, ¿no? Y por ejemplo, Claro. Microsoft Ujú. está adoptando ChatGPT en su programa Teams, por ejemplo, ¿no? Así es, eso va a ser Entonces, una locura, una locura. Qué bárbaro. Y esto ahora que compartes es súper importante porque realmente no hay que tenerle miedo a la tecnología, sino es cómo le sacamos el provecho para, para el rol que nos toca pues vivir en nuestros emprendimientos, servicios y lo que sea, ¿no? Y esta es parte del mindset digital, que es lo que estamos hablando, ¿no? Mindset digital, a ver, si aprendemos pues a echar código, genial, ¿no? Pero si no, al menos entender ese pensamiento que necesitamos tener independientemente de nuestro rol, la compañía donde trabajemos, para estar pues acorde a esta era que es 1000 por 1000 digital, ¿no? Romper paradigmas, poder adaptarnos a los cambios, saber aprovechar la tecnología que nos toca dependiendo de la madurez de nuestro negocio, lo que fuera. Eso es parte de ese mindset, ¿no? Y todavía muchos no lo entienden. Y si no lo entendemos, si no nos subimos a la ola, pero ahora sí más rápido que nunca, ahí sí la máxima tristeza sería que una tecnología nos gane el trabajo, ¿no? Ahí sí como, sería la como el tristeza, ChatGPT, por ejemplo. por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Sí, por ejemplo, Google está implementando también su propia inteligencia artificial para competir contra el ChatGPT. Entonces, ¿No? va a ser Sí. una Ujú. guerra con la tecnología, ¿no? O sea, todas las empresas van a Sí, empezar a adoptarlo y la que se queda al final prácticamente pierde, ¿no? Porque ChatGPT en cuestión de segundos ya te crea un artículo. Entonces, no, nos va a correcto. ganar, nos va a ganar a nosotros. Y eso es súper importante también ponerlo en la reflexión, ¿no? La tecnología al final es ese gran habilitador, ¿no? De digitalizar algo, ¿no? Pero no es el fin, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? A veces hay compañías
que hasta pueden tener el espaldarazo financiero, la plata, para poder comprar la mejor tecnología, pero si no han entendido ese mindset digital de cómo esto se puede aprovechar para generar más valor al cliente, valor para la compañía, puedes estar invirtiendo y, no sé, digitalizando ineficiencias, ¿no? Digitalizando problemas, y ahí es cuando la tecnología no sirve, ¿no? Es ese equilibrio también. A ver, podría un poquito explorar este concepto, ¿no? Es esa mentalidad y ejecución. A pesar de que está la palabrita mindset, siempre lo uno con ejecución, porque solamente pues pensar y pensar no es suficiente, ¿no? Hay que ejecutar y probar, ¿no? Y gestionar, ¿no? Entonces, yo diría que en esta era pues de tanta disrupción, tanto digital, tanto cliente céntrico, este mindset digital para este año 2023, que ya arrancó con todo, es de repente, pues, dependiendo de lo que hagamos, ¿no? En el sector que estemos, el rol que tengamos, etcétera, primero, entender que todo cambió y va a seguir cambiando brutalmente. Eso primero, y no tenerle miedo al cambio. Eso con una característica, ¿no? Otra segunda característica, yo diría, del mindset digital es entender que lo digital, digamos, empieza y termina con las personas. A pesar que parecería que es digital muy tecnológico, sí, en el centro estamos los clientes, los aliados, los partners, los colaboradores, todo. Es muy importante ese concepto de poner a las personas y a lo humano en el centro de todo, ¿no? Otra tercera característica que me aventuraría a compartir en este concepto de mindset digital es esta cultura del experimento, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Entender que para innovar tratar de tenerlo todo muy estructurado desde el inicio va a ser un limitante. Entonces, esa cultura de probar rápido y barato, prototipar, mínimos viables, escalar, dejar, etcétera, es algo súper importante dentro de este mindset digital. Y una cuarta característica podría ser que más que nunca ese mindset digital nos tiene que llevar a estar mucho más abiertos a colaborar con el ecosistema, ¿no? Para poder innovar y transformarnos ya solitos no podemos, ¿no? Hay que apoyarnos del ecosistema, ¿no? Con emprendedores, con startups, con partners, no sé, ¿no? Pero de esa manera también podemos ganar time to market y mantener una ventaja competitiva más interesante. Unos conceptos primero, ¿no? A ver, este tema de ágil que tanto suena y a veces también hay mucho bluff, ¿no? Por ahí algunos conceptos medios no del todo aterrizados. Yo me considero también un practicante, un estudioso, un afanoso de temas de agilidad. No me considero ningún experto, ni mucho menos. Pero a ver, los marcos de trabajo ágil lo que nos ayudan, digamos, es para crear valor y entregarlo, ¿no? De manera continua y evolutiva, principalmente a partir de productos, soluciones que atiendan necesidades en entornos complejos. Para eso nos sirven los marcos ágiles, ¿no? Y los marcos ágiles, de verdad que hay muchos, nacieron principalmente en el sector de tecnología, de software, pero ya se trasladaron a diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Pero si hablamos de un marco de trabajo ágil muy útil, muy completo y que viene siendo adoptado por compañías independientemente del tamaño y que también funciona para pequeña empresa, es el marco de trabajo ágil Scrum, ¿no? Que nos ayuda a crear productos en ciclos cortos de tiempo, con un método muy interesante que pone al cliente en el centro, validar feedback y generar valor de manera evolutiva, ¿no? Entonces, el marco de trabajo ágil Scrum es muy potente toda vez que se entienda para qué es. No nos olvidemos, Scrum es para crear y entregar valor a partir de productos. Nada de que gestión de proyectos ágiles con Scrum, no. Mucho cuidado con eso. Scrum es para productos y eso funciona para grandes empresas como para pequeñas, ¿no? Qué importante lo que tú nos comentas de entregar valor con el producto, ¿no? Y ese entregar valor está muy relacionado también a entender todo el modelo de negocios que se está buscando Exacto, alcanzar, ¿no? O sea, esa nueva ventaja exactamente, competitiva, ese nuevo valor que le entregamos al cliente, quiénes son sus alianzas, con quiénes debería relacionarse esa empresa, correcto. qué actividades son las que tiene que hacer, ¿no? Y sobre todo también identificar esos segmentos del cliente, ¿no? Porque hay Exacto. diferentes tipos de segmentos y a veces las empresas no lo mapean bien, ¿no?
Y si no Eso es mapean muy bien el segmento importante. y no implementan bien el producto al final, ¿no? Y creo que ahí Exacto, es donde uno exacto. tiene que Ahora, lo que verificar. acabas de decir es súper importante, ¿no? Saber, o sea, ser una empresa cliente céntrica, como tanto se habla ahora, es realmente entender esas necesidades de ese mercado al cual tú te debes y estar en constante cercanía con ellos para que lo que tú tengas siempre se vaya adaptando y evolucionando, ¿no? Ser cliente céntrico es eso, o sea, estar siempre investigando, levantando hallazgos, medir los cambios de necesidades, comportamiento de tu cliente y eso te va a permitir adaptar lo que tú tienes en atención de ellos, ¿no? Adaptar tu propuesta de valor, tus productos, servicios, procesos, lo que fuera, con mucho digital seguramente, ¿no? Esa es la esencia de esto. Y este conceptito de valor que también a veces se escucha mucho, claro, no es entregarle valor al cliente, pero también capitalizar valor para tu negocio, ¿no? Hablando pues de negocios con fines de lucro, ¿no? Oye, nadie se aventura a un negocio para no ganar, ¿no? Digamos, ¿no? Se puede perder al inicio, hacer algunas inversiones, pero el concepto de valor es entregarle valor al cliente, tener algo que le solucione algún problema, pero que también tú puedas redituar en algún resultado, si no, no tiene ningún sentido. Y a veces se malinterpreta justamente que en innovación, pues, voy a ser exagerado, ¿no? Ya pegando POSIT en mapas de empatía, en Claro. business Canvas, ya la hice, no, no, mucho cuidado, esos son ejercicios que luego hay que salir al campo, al field, a hacerlo realidad para ver si de verdad entregamos y capturamos valor, así de simple. Esa palabra resultados es muy importante, que toda nuestra comunidad que nos está siguiendo lo pueda empezar a aplicar, porque la innovación sin resultados es como innovación Ah, sin ningún marco de trabajo, sin ninguna idea, ¿no? Porque nada exacto. sirve una Ujú. reunión de POSIT, como tú dices, si al final no hay un resultado, ¿no? Y a veces las Sí, empresas se mira, confunden, Aure, ¿no? Se confunden con mira, ahí eso. sí, qué buena conversa que has puesto en el tema de resultados, ¿no? A ver, por más pues mundo VICA, Bani, nueva normalidad y todas las cosas que por ahí aprendemos que son válidas, ¿no? Como concepto, hay algo que no cambia nunca, ¿no? A nivel empresa, independientemente del tamaño o sector. Oye, las empresas tenemos que seguir creciendo por ventas. Las empresas tenemos que seguir siendo rentables. Las empresas tenemos que seguir siendo eficientes. Las empresas tenemos que seguir viviendo la calidad y el servicio total, etcétera. Eso no cambia nunca. Lo que cambia es cómo lo hacemos ahora en esta era empresarial que es totalmente diferente a épocas anteriores. Y ahí es que cuando la innovación se vuelve más relevante. La innovación habría existido toda la vida, si no, no habrían empresas, ¿no? Solo que ahora como que se le está tomando, entre comillas, más en serio, formalizando de alguna u otra manera y entendiendo que como, por ejemplo, así tú tienes un proceso de marketing de ventas, también necesitas un proceso de innovación para que puedas mejorar en todos los ámbitos por el cual nos enfrentamos al cliente y generamos también algún tipo de resultado a nivel compañía. Esa es la gran esencia de esto. Por eso cuando a veces conversamos con directivos, gerentes de innovación, y la pregunta, pero básica que les hacemos es, oye, Chino, ¿hace cuánto estás en este rol, no? 2, 3 años. ¿Qué impactó de todo lo que has hecho en ventas, en rentabilidad, en eficiencias? Si después de 2, 3 años no tienes la respuesta, ¡ay! De verdad que preocúpate. Algo no estamos haciendo bien y hay oportunidad de mejorar. Mira, también en esa línea hay muchas teorías y modelos, ¿no? Para medir la innovación, ¿no? Pero, por ejemplo, el modelo que hemos adoptado en Ambidextro y con el cual, digamos, trabajamos con las compañías que asesoramos, acompañamos, etcétera, es dentro de este corporate startup que te contaba, hay un momento que se llama la contabilidad de la innovación o el innovation accounting, ¿no? En inglés, ¿no? Y ahí hay todo un set de métricas, por ejemplo, para los diferentes estadios del experimento, ¿no? Por ejemplo, desde cosas muy numéricas como cantidad de personas en la compañía que están participando en equipos multidisciplinarios de experimentación. Esa es una métrica. No tanto de resultado de impacto, pero sí de, por ejemplo, cultura, ¿no? Oye, ¿cuántas personas están participando en estos procesos? Esa es una, ¿no? Por ejemplo, en el momento para poder lograr este famoso encaje del problema con la posible solución, puedes tener métricas de, oye,
¿cuántos de sus prototipos testeados pasan al siguiente nivel de mínimo viable? Esa es una métrica poderosísima, porque ya le estás dando incremento a esa posible solución que vamos a después probar a nivel funcional, ¿no? Cuando ya estás en mínimos viables, en ciclos iterativos, una métrica, por ejemplo, es, oye, cantidad de productos mínimo viables que hicieron encaje con el mercado y que ya están listos para venderse, ¿no? Entonces, eso tiene que estar dentro del músculo de innovación de las compañías, porque si no, no va a tener mucho sentido. Y si no, después no nos quejemos que nos digan, ah, ya llegaron los locos posits, ¿no? A jugar. Claro, pues porque no le estamos dando esa relevancia con indicadores y métricas para generar real impacto. El concepto de producto mínimo viable o PMV o MVP, como se dice, a ver, hay mucha teoría detrás, ¿no? La que hemos venido aprendiendo como ambidextro de diferentes maestros y en la práctica, ¿no? Acompañando compañías, es la siguiente, ¿no? Un producto mínimo viable es un producto ya. Esto es bien importante dejarlo claro, es un producto ya a nivel funcional. El cliente, el usuario lo puede probar, lo puede tocar porque ya funciona. Solo que es mínimo viable porque tiene características mínimas para poder validar si estás en el camino correcto. Es decir, que si a nivel funcional tu cliente dice, oye, esto está chévere, de verdad que entendiste mi problema, esto funciona y podría pagarte. En ese podría pagarte por este producto, que hay que darle pues evolución, tú vas a recibir feedback del cliente, ¿no? Y vas a darle incremento, como siempre decimos. Ahora, por método, el ciclo para crear mínimos viables y entregarlos no debería tomarnos ni menos de 2 semanas ni más de 4, ¿no? El famoso sprint o iteración, como se dice, ¿no? Entonces, ese más o menos es el plazo, no me gusta mucho la palabra ya, pero es plazo para que ese equipo construya un mínimo viable, lo entregue al cliente, lo pruebe, le dé feedback, ¿no? Para darle evolución. Ahora, el mínimo viable también te puede permitir validar de que por ahí no era el camino. Oye, ¿y dónde prefieres equivocarte? ¿En 2, 3, 4 semanas o en 8 semanas? ¿O luego de 8 meses, 10 meses en un proyecto bien grande, cuando entregas algo que nadie quiere, que ya metiste mucha plata? ¿Me dejo entender? Ese es el escenario del experimento, ¿no? De la iteración. Y eso requiere ahora mucha disciplina, pero muchísimo. ¿Tú te imaginas entregar valor en 2, 3, 4 semanas? Ese mindset, ese foco en el cliente, en objetivos, en entregar valor, es muy fuerte lo que se necesita tener esa capacidad de ese equipo para que lo logre. Por eso que conceptualmente hablar de mínimos viables no es difícil, pero que esa máquina funcione, ese es el gran reto. Y definitivamente implementarlo es todo un poco complejo porque pueden ocurrir distintos factores externos a la empresa también, ¿no es cierto? Sí, Porque nosotros tenemos un plan y un plazo, entre comillas, ¿no? Digamos, de entregar el mínimo viable, pero a veces ocurren factores externos que no controlamos. Entonces ahí es sí, donde uno tiene que o agilizarlo o tratar de tener esa alerta, ¿no? De que está pasando algo exacto. en el Por eso contexto que y ajustarlo. Exacto, por eso que esta práctica de experimentar, de iterar en mínimos viables, es justamente para estos escenarios, ¿no? Tan cambiantes, tan complejos, tan ambiguos, ¿no? Oye, si estoy construyendo cosas en ciclos cortos de tiempo y sucede algo pues alrededor que yo no controlo, es más fácil adaptarme si es que tengo pues esa práctica, ¿no? Ese mindset, ¿no? Ese mindset de probar, de corregir, de no tenerle miedo a los cambios, de poner al cliente en el centro de todo, ¿no? Para eso se necesita. Y esa es parte de este mindset digital que hablábamos, ¿no? Esta cultura del experimento. Mm, muy interesante porque nosotros como profesionales tenemos que tener esa mentalidad de camaleón, ¿no? De poder adaptarse Eso me gusta. rápidamente. Sí, esa palabra siempre me acuerdo porque me permite poder ir cambiando, ir adaptándome a los contextos Sí, diferentes, ¿no? De las exacto. empresas, de los profesionales, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, uno va cambiando y adaptándose y estar alerta, ¿no? A lo que el mercado necesita.
y también correcto. escuchar al cliente, ¿no? Como tú dices, Siempre. esa parte de los canales nos va a ayudar a entender mejor cuáles son tus necesidades y poder seguir agregándoles el valor que requieren, ¿no? Contestarlo primero como empresario, ¿no? Que soy pues cofundador de Ambidextro, ¿no? De verdad, uno de los más grandes retos que tuvimos fue la pandemia, ¿no? Nosotros pues nos jactábamos de la experiencia que tenemos con mi equipo, que ahora pues somos más dentro de la compañía, pero digamos, llega pandemia, ¿no? Y dijimos, oye, lo que yo vendo va a ser lo último que el cliente vaya a comprar, ¿no? El cliente va a estar en otras emergencias y prioridades, ¿no? Y realmente fue un shock, ¿no? Fue un shock de, oye, ¿ahora qué hacemos, no? Y no era solamente aprender a conectarse a un Zoom, a un Teams, ¿no? Eso lo hemos hecho pues siempre, ¿no? Era cómo tu modelo de servicio se adecuaba a un escenario de aislamiento. Creo que para eso nadie nos había preparado, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros grandes retos que afronté, ¿no es cierto?, como líder de la compañía, con los equipos de trabajo que tenemos como empresario, ¿no? Con el gorrito de empresario, ¿no? Y ahí lo que hicimos fue, ok, tomar un poquito de aire, ya sabemos que va a cambiar mucho de los planes que teníamos en enero, ya pues en marzo cambió todo el 2020 y vamos a escuchar al cliente. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. 3 semanas, me acuerdo, nos repartimos el trabajo en los 6 que éramos en ese tiempo, ¿no? Vas a conversar con allá, acullá, etcétera, porque muchos servicios se nos cayeron. Así de simple, se nos cayeron. Otros dijeron, oye, hasta acá nomás, te pago, ya está, ¿no? Entonces empezamos a conversar con ellos. Oye, ¿cómo vas a afrontar esto? ¿Cómo piensas afrontar? Oye, necesito montar un centro de emergencia, un centro de comando. Ah, ok. ¿Qué tal si te ayudo con método para eso? Y eso fue lo que empezamos a experimentar, ¿no? De verdad que la pandemia nos enseñó mucho. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya trabajando con compañías, ¿no? Que atendemos, de verdad, el reto más grande es generar lo que decimos la cadencia o ritmo, ¿no? Como en un proceso de innovación para transformarse, la idea es que esto sea incremental, ¿no? Y que se vea el valor, el cambio en el camino de acompañar nosotros como especialistas, es tener tan enganchados a esos equipos que siempre estén con esa pasión de innovar, de cambiar, de intraemprender, ¿no? En el propio corporativo. Ese es el gran reto, porque lo más triste, y nos ha pasado alguna vez y hemos corregido, es sesión de trabajo y a la siguiente sesión, exagerando, no viene nadie. ¡Pucha! Eso es terrible, ¿no? Terrible. Y pasa mucho, ¿verdad? En compañías como Ambidextro, ¿no? Entonces, es encontrar ese incentivo que el equipo vea, pucha, esto de verdad es buenísimo para mí como profesional, lo que dejo a la compañía, lo que aprendo, el valor que entrego, etcétera. Yo diría, Aure, que esos son los dos más grandes retos de muchos, ¿ah? Que hemos tenido que afrontar en este camino. Muy interesante lo que nos comentas y cómo ustedes han podido adaptarse a esos cambios en la pandemia. Y realmente es, como tú dices, una palabra muy importante. Tú que nos escuchas de la comunidad de LinkedIn, que nos estás escuchando y quieres tener éxito en el 2023, no te aceleres. Primero escucha lo que necesita el mercado, como Iván nos ha aconsejado, Exacto, ¿no? Escucha lo que necesita el exacto. mercado, escucha lo que necesitan las empresas y empieza a resolver, a colaborar, a ayudar, ¿no? Porque a veces pasa Sí, que algunos profesionales tienen ese pensamiento de exigir, ¿no? De decir, no, yo quiero entrar a esta empresa o quiero aportar valor aquí, pero no buscan el aportar primero valor, ¿no? El entregar primero esas ideas, esas posibles soluciones. Y creo que va por ahí, saber escuchar las necesidades de las empresas, las necesidades de las áreas de trabajo y empezar a sí, proponer. Tener ese sí. espíritu de iniciativa, podríamos llamarle así, ¿no? Y Para muy, que, muy importante, Aure, y ahí es una de las características también, creería yo, como que quinta de este mindset digital, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad de querer seguir aprendiendo, de investigar mucho, de no quedarte con eso nada más que ya parece suficiente, ¿no? Sino seguir y seguir. Por ejemplo, sin dar el nombre de la compañía,
Ujú. Hay una compañía que está poniendo ya en su backlog de experimentos para este año tener 2 veces al año la semana de los insights con clientes. Fíjate, oye, van a hacer un proceso recurrente de en julio y en noviembre, una semana con método y todo lo demás, ¿no es cierto? Invitando a clientes para levantar hallazgos, dolores y que eso sea así sistemático. Eso es ser cliente céntrico y eso te permite estar adelante del competidor porque el cliente te ve cerca, que lo conoces, que le preguntas, que lo atiendes, ¿no? Y eso te va a permitir adecuar lo que tienes a esa necesidad. Muy interesante lo que nos compartes, ¿no? Ser cliente céntrico, saber escuchar. Antes de empezar a dar puras soluciones, saber escuchar primero, ¿no? Escuchar, estar atento o atenta y proponer las soluciones con los recursos adecuados, ¿no? En Sí. este campo, el proceso de la innovación, me imagino que también habrán momentos o etapas donde uno, por ejemplo, quiere usar los recursos, pero ¿hasta qué momento saber cuáles recursos son los más adecuados para en esa situación o empezar a invertir más, ¿no? ¿Qué nos podrías A aconsejar ahí? ver, nuevamente sin que sea receta, ¿no? Porque no existe, ¿no? Algo que nos gusta mucho compartir es los mejores momentos para experimentar e innovar es cuando a la empresa le está yendo bien. Fíjate, ¿ah? Si te está yendo mal por N razones, decisiones, lo que sea, y dices que la innovación me va a salvar, a veces es más complicado. No es que sea imposible, ¿ah? Entonces, si te está yendo medianamente bien en el negocio, en la empresa, ahí métele con fuerza todo este proceso, número uno. Y número dos, algo muy importante que también nos gusta compartir es que mira lo que voy a contarles, ¿ah? El proceso de experimentación para innovar al inicio no cuesta nada. Miren, no cuesta nada. ¿Por qué? Porque, oye, tener un ejercicio de declarar esos retos, esos desafíos que abrazan la incertidumbre de 3 horas para hacerlo en equipo de liderazgo, digamos, ¿no? Y van, pero esas horas de esta gente, ya, si quieres contabiliza eso, pero más allá de eso no hay, número uno. Número dos, esos retos se priorizan y se empiezan a trabajar. Y como contamos al inicio, el primer momento de esos retos es hoy entender el problema central, levantar los insights, diseñar un prototipo y testearlo. Eso, Aure, tampoco cuesta. Eso es, ya, nuevamente, si quieres contabiliza el tiempo de la gente, ya, si quieres. Pero quítale eso, no cuesta. Eso es conversaciones, son sesiones de trabajo, por ahí que un papelógrafo, una pizarra, lo que sea, eso no cuesta. ¿Para qué hacemos eso? Para bajarle la incertidumbre al reto que estamos trabajando y poder después decirle al sponsor, oye, ahora sí necesito una platita para convertir ese concepto a nivel prototipo ya en un mínimo viable. Y ahí ya si quieres te pido algo de platita, pero igual sigue siendo chico, sigue siendo experimental. Eso es súper importante. Y eso de ahí nuevamente se entiende cuando tenemos esta mirada de negocio, de resultado, de impacto, porque si no, nunca va a estar eso en las conversaciones. Ahora, inversiones más grandes, claro, puede ser, por ejemplo, cuando ya ese mínimo viable en 2, 3 iteraciones ya hizo encaje con el mercado y ahora toca, pues, entre comillas, como que escalarlo, ¿no? Agrandarlo. Oye, ahí yo puedo ir, pues, al gerente financiero y decirle, viejo, esto ya está probadísimo, ya le bajamos la incertidumbre, ahora sí dame una platita porque mira, ya le bajamos el riesgo. ¿Qué te va a decir? Tenga, señor, vamos a vender. Me dejo entender. Esa mirada es recontra importante para los que están pues liderando equipos de innovación, para los mismos equipos de innovación es recontra importante esa mirada, Aure. Realmente este año 2023 es un año de retos, ¿no? Es un año de retos, tenemos diferentes escenarios a nivel internacional, tanto en Perú como en Latinoamérica, ¿no? En todos los países en los que se encuentra tanto Ambidiestro como también otras empresas también. Esa mirada hacia el futuro, hablemos del futuro, Iván, hablemos del futuro. Del futuro, hablemos. A ver, en el caso nuevamente, ¿no? Con mi gorrito de empresario, sí, el, la compañía, como te contaba ahora, pues viene escalando, ¿no?
En cuanto a nuestros planes para el 2023, ya es como tenemos una operación fuerte, muy fuerte en Colombia y en México también, es instalar base ya, ¿no? Ya tener un equipo sentado en Colombia, equipo pequeño, un equipo también en México, esa es parte de lo que se viene para este año, ¿no? Y por el otro lado, por el lado empresarial, digamos, sí, efectivamente, como tú bien dices, es un año muy retador, ¿no? De un poquito ir consolidando en la compañía y tamaño que sea, como decíamos, este proceso de innovación que se vuelva ya parte del ADN. De verdad que ya no hay tiempo que perder, ya no hay tiempo de que, oye, me lanzo medio tibio. De verdad que no, ¿no? Si no hemos empezado el viaje, mi humilde recomendación es acelerar, ¿no? Acelerar, porque este tema de innovación tiene que ser, pero transversal, ¿no? Toda la compañía, en la medida de lo posible, tiene que vivir, ¿no? Este mindset digital, esta cultura del experimento, este conocimiento de estos marcos de trabajo. Mira, no hemos entrado ni a detallar per se design thinking, service design, ni nada de eso, ¿ah? Porque, como siempre decimos, a veces nos dicen, no, Iván, entonces a mi compañía ya la certifiqué, ya voy a exagerar, pero para que se entienda el mensaje, ¿no? Ya certifiqué a todos en Design Thinking, en Lean Startup, en Scrum, en Growth Marketing, lo que sea, ¿no? Y nosotros le decimos, ya, pero ese certificado no vale si no lo están aplicando, ¿no? Y generando valor, ¿no? Para el cliente y para la compañía, ¿no? Y siempre le decimos en algunos espacios, ¿se acuerdan cuando años atrás en nuestro currículum vitae poníamos al final experto a nivel usuario de Word, PowerPoint, Excel? Oye, ¿quién pone eso ya en su CV? ¿No? Ya eso es como que decantado que lo sabes. Estos marcos de trabajo de design, de Lean, de Agile, cada vez más se vuelven así. Ya no es un diferencial, ya es algo que las compañías vienen adoptándolo, ¿no? Y nuevamente, más allá de habernos entrenado y certificado, es entender el proceso, ese músculo, ¿no? Con mirada de cliente, de resultados de negocio, de aprendizaje, de abrazar el fallo, corregir rápido. Eso es más importante que lo de atrás. Y ese es uno de los grandes retos de este 2023, Aure, que vemos nosotros. Totalmente de acuerdo. Y yo les aconsejaría también abrazar la incertidumbre, ¿no? Que Tal cual. no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo porque cuando uno enfrenta un problema, pues lo primero que uno hace es preguntarse, ¿qué hago en este momento, no? Pero, exacto, pero en realidad, más bien vamos a seguir recibiendo problemas porque las empresas tienen que cambiar, o sea, tienen que empezar a adaptarse y como profesionales tenemos que tener esa mentalidad digital, ese mindset de empezar a Uh -huh. experimentar y aprender y corregir en el camino. Tal Y como cual. yo le decía también en unas asesorías a unos amigos, colegas, les decía que es importante que aprendas los conocimientos, te certifiques, como tú lo decías, pero también que lo empieces a aplicar, ¿no? Crees tu propio proyecto. Por ejemplo, Uh si tú -huh. quieres ingresar a una empresa o quieres colaborar en un proyecto con una empresa específica, crea tu propio proyecto, ¿no? Aplícalo, o sea, vívelo. O sea, realmente vive tu ¿Cuál? profesión, aplícalo, empieza a experimentar tú mismo y propon soluciones, ¿no? Y como tú decías, ser curioso, ¿no? Ser curioso, curiosa para plantear esas soluciones. Creo que también le añadiría esa parte de uno mismo tener la iniciativa, ¿no? Uno mismo tener la iniciativa y aprender en el camino, porque no todo lo vamos a saber hoy mismo, ¿no? Así que es Oh, importante exacto. aprender en el camino. O todo es en el camino, ¿no? Y tomando un poquito lo que ahorita pones en la conversación, Aure, y tú como especialista también en esos temas de identidad profesional, digital, ¿no? No podemos dejar de mencionar la importancia que viene teniendo LinkedIn, ¿no? Uno, por ejemplo, para este espacio de compartir en comunidad, ¿no? Y otro para generarnos pues ese branding, ¿no? De cada uno de nosotros, independientemente del rol, de lo que hagamos en este espacio, porque en LinkedIn están los proyectos, están las empresas, están las personas de las cuales aprendemos mucho, están las oportunidades de negocio, ¿no? Y yo soy medio tímido, ¿cómo hago? Algo vas a tener que hacer, porque si no, no existe. Eso es muy importante también, ¿no? Otro reto para el 2023, no vale no tener LinkedIn y utilizarlo bien. Y les invitamos a seguir participando de Adaptatech LinkedIn Live, un espacio producido por la empresa ADN Digital Latam, bajo mi conducción y nos vemos el siguiente miércoles. Cuídense mucho, gracias.